El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías. Un programa literario con René Avilés Favila. El amante de Lady Chatterley. Vivimos en una época esencialmente trágica. Por eso, nos rehusamos a tomarla por lo trágico. El cataclismo se cumplió. Empezamos a batir nuevas pequeñas zonas, a fundar nuevas pequeñas esperanzas. Es trabajo demasiado rudo. No existe ahora ni ruta cómoda hacia el porvenir. Flanqueamos obstáculos o nos deslizamos penosamente por debajo de ellos. Es necesario que vivamos, pese al derrumbe de tantos. Esa era poco más o menos la situación de Constanza Chatterley. La guerra derrumbó techos sobre su cabeza, y ella comprendió que era necesario ir y aprender. Se había casado con Clifford Chatterley en 1917 durante una licencia de un mes que aquel pasara en Inglaterra. Gozaron de un mes de luna después del cual él partió de nuevo al frente de Flandes, y 6 meses más tarde fue conducido de regreso a Inglaterra más o menos en pedazos. Constanza tenía entonces 23 años, él 29. Clifford tenía un maravilloso amor a la vida. No murió. Sus restos hicieron juntarse. Estuvo durante 2 años en manos de los médicos. Después lo declararon curado y lo devolvieron a la vida con la mitad inferior de su cuerpo, a caderas, paralizado para siempre. Antes de esa tragedia, la intimidad de la pareja había sido como la de 2 náufragos a la deriva. Él se había casado y el lado físico del matrimonio no significaba gran cosa para el marido. Estaban tan cerca el uno del otro, ella y él, por tantas otras razones. Y sentía tan orgullosa de esa intimidad más allá del sexo, más allá de la satisfacción del hombre. Clifford, por otra parte, tendía menos que muchos hombres a satisfacción. No, la intimidad era más profunda, más personal que aquella. El acto físico no era sino un accidente o una asociación, una de esas curiosas funciones orgánicas que persisten groseramente, pero que han perdido su necesidad. Sin embargo, Constanza quería tener hijos, aunque no fuera más que para fortalecer su posición ante su cuñada. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Fantasías en Carrusel, en donde ahora platicamos con el maestro René Avilés Favila sobre creadores y artistas de la literatura universal, que con su obra ha nutrido el espíritu y la inteligencia de incontables generaciones de lectores. La literatura, al retratar al mundo, lo explica. Al recrearlo, también le extrae metáforas. Al criticarlo, lo hace más habitable. La emisión de hoy será dedicada a uno de los autores más influyentes y renovadores, que explora los del erotismo y la sensualidad clausurados por atavismos y moralinas, que desentraña los mecanismos de las nuevas sociedades industriales y la confección del alma humana en un mundo hambriento de civilización. David Heber Lawrence. D.H. Lawrence nace en Inglaterra en 1885, lo cual le da la oportunidad de evaluar las transformaciones vertiginosas que se desatan en el nacimiento del nuevo siglo, y cuyas perspectivas habitan en la totalidad de su magna obra. Amante de Lady Chatterley, hijos y amantes, La serpiente emplumada, Haciendo el amor con música, son textos clásicos portadores de una fuerza, una intensidad y un rigor conceptual y estético
que no han perdido vigencia. René, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? También bien, gracias. Dinos, la obra de Lawrence abarca una inmensa panorámica de temas y preocupaciones emanadas de una visión muy particular del mundo. De ese mundo que, según algunos críticos, había caído en las tentaciones del racionalismo científico y técnico, herencia de la revolución industrial y del acelerado crecimiento del capitalismo. ¿Tú crees que ahí estaría la motivación esencial de sus escritos, en el enfrentamiento del hombre y la modernidad? Pienso que en el caso de Lawrence, en efecto, puede ser que la misma crisis del capitalismo que se produce después de la Primera Guerra Mundial o como consecuencia de esta gran guerra es una razón, pero seguramente hay otras. Primero pensemos que Lawrence nace en medio de una sociedad victoriana, en un momento de auge de Inglaterra, y este auge se va a acabar justamente en 1914 con la Primera Guerra. Si nosotros pensamos que esta fue una guerra brutal para Europa, sobre todo para las potencias que directamente combatieron como Inglaterra, Francia y Alemania, que la cantidad de muertos, que la capacidad de destrucción, en ese momento aparece el tanque, aparece el avión como arma de combate, las ametralladoras y los cañones están perfeccionados de tal manera que la masacre es terrible, es francamente atroz. Y en este medio es que Lawrence empieza a escribir, empieza a observar el mundo que lo rodea. Es decir, es una Europa destruida por la guerra, el fin de la supremacía europea. En ese momento van a aparecer dos grandes países, Estados Unidos, que por primera vez entra en los asuntos europeos, y la Unión Soviética, que nace como resultado de la acción política de Lenin y de los bolcheviques. Entonces, en esta época, Lawrence empieza a observar, y es realmente un mundo en crisis, esta moral victoriana que asfixiaba a Inglaterra, pero que especialmente asfixiaba a Lawrence, es un elemento importante tal vez en el trabajo literario que él lleva a cabo. Lawrence desde muy joven padece tuberculosis, y esto también lo obliga a viajar constantemente buscando mejores climas. Así llega a México, por cierto, que también habrá que señalar que para la época en que él viene a México es un país ignoto, misterioso, muy exótico, y aquí escribe, o por lo menos concibe, La serpiente emplumada, que es una de sus obras fundamentales. Pero creo que en términos generales, más que la pesada herencia del racionalismo científico y técnico, o de la herencia de la revolución industrial, es justamente la crisis del capitalismo, una crisis muy acentuada, que desde luego no solo pudo sobrevivir en ese momento, sino que ahora mismo vemos que ese capitalismo goza de cabal salud, desgraciadamente, y es, creo yo, un elemento esencial en Lawrence. Esto lo señalo porque parece que el siglo XIX va tan lento que se prolonga. Podemos decir que el siglo XIX termina en 1914, justo con la Primera Guerra Mundial. Y en todo este tiempo la literatura pues se ha estancado, el arte literario se ha estancado muchísimo, y Lawrence, que ve el sexo con una gran naturalidad, ¿sí?, lo trata y empieza su calvario, es decir, empieza a ser perseguido. Yo creo que no hay ningún escritor en la historia de la humanidad que haya sido tan sañudamente perseguido como lo es Lawrence, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Constanza se sorprendía de su sentimiento de aversión hacia Clifford. Aún más allá, sentía que en lo más profundo de su ser le había sido siempre antipático.
No se trataba de odio, no había ninguna pasión en su aversión. Era una profunda antipatía física. Le parecía casi que se había casado con él por eso, porque le desagradaba de una manera misteriosa, física. Pero, naturalmente, se unió a él porque la atraía mentalmente. Él le había parecido, en cierta forma, estar más allá de ella misma, ser su amo. Ahora la atracción mental se había gastado. Ella no sentía más que aversión física. Esa antipatía se elevaba de lo más profundo de su espíritu y comprendía que le había estado royendo la vida. Se sentía débil y enteramente, desesperadamente abandonada. Apeló a una ayuda de fuera, pero en el mundo entero no existe ayuda alguna. La sociedad es terrible, porque es insensata. El dinero y eso que llaman amor son dos grandes manías, el dinero sobre todo. El individuo, en su locura desordenada, se afirma en esas dos palabras, el dinero y el amor. Ahora Clifford, entregado a su nueva enfermedad de actividad industrial, se volvía casi un animal, con, en el exterior, una dura concha de utilidad práctica, y en el interior, una pulpa blanda. Uno de esos animales extraordinarios, cangrejos o langostas del mundo moderno, industrial o financiero, invertebrados del orden de los crustáceos con conchas de acero, como las máquinas, e interiores de pulpa blanda. La misma Constanza se sentía perdida. Él, lo único que pedía era que ella no lo abandonase. Constanza huía siempre que podía al bosque. ¿Cuáles serían, René, las tradiciones literarias y morales a las que Lawrence abraza o rechaza para la conformación de su quehacer? En realidad, como todo innovador, como todo revolucionario en Dura, es prácticamente un autor que no tiene antecedentes inmediatos. Evidentemente hay que tomar en cuenta que en Inglaterra, pese a todo su puritanismo, hay una tradición erótica. Es decir, cada tanto aparecen autores que tratan el sexo, que tratan la pornografía o la obscenidad con una enorme calidad y con una gran profundidad, de tal manera que ahí se da esa mezcla muy curiosa de una literatura puritana o de una sociedad muy, muy conservadora que de pronto produce libros realmente escandalosos. Pensamos, por ejemplo, en Moll Flanders, de Stevenson, que es una novela francamente fuerte aún para nuestros días. Y como se pueden citar algunos otros ejemplos. Sin embargo, yo creo que no es tanto que esté enraizado Lawrence en esta tradición. Yo creo que es su propio mundo el que lo conduce a hablar de literatura amorosa de manera casi obsesiva. Él habló también o trató temas de literatura fantástica. Esto es quizás poco conocido porque el peso de sus novelas amorosas nos ha hecho pensar que él no escribió más que literatura amorosa, erótica. Pero no, también tiene relatos fantásticos realmente notables, que también están dentro de una tradición anglosajona que viene desde los tiempos de la literatura gótica. Entonces creo yo que hay una necesidad imperiosa en Lawrence de tratar el sexo, y lo trata con toda franqueza sexual, como después lo va a hacer Henry Miller, que ese sí, de muchísimas maneras, es heredero de Lawrence, como también lo fue Anaïs Nin. Entonces, esa sexual de Lawrence, que le va a conducir a una persecución sin freno, él prácticamente combatió toda su vida contra la censura, va a dar algo como resultado, algo muy interesante, porque a diferencia de otros autores que tratan el sexo, Lawrence lo hace con un toque profundamente poético. Creo yo que esa sería la aportación más interesante de este autor. Querido Clifford,
Temo que lo que había previsto se haya realizado. Amo a otro hombre y espero consentirás en el divorcio. Vivo por el momento en casa de Duncan. Te dije que estuvo en Venecia con nosotros. Estoy desolada por ti, pero trata de tomar las cosas con calma. En el fondo, tú no tienes más necesidad de mí. Estoy desolada, pero trata de perdonarme y pide el divorcio y busca a alguna mejor que yo. No soy verdaderamente la mujer que necesitas. Soy demasiado impaciente y egoísta. Tú nunca me quisiste personalmente. Perdóname entonces, te lo ruego, y desembarázate de mí. Clifford, en el fondo, no se sintió asombrado al recibir la carta. Sabía desde hacía mucho tiempo que ella iba a dejarlo, pero había evitado toda manifestación exterior de esa certeza. Fue entonces para él, en la apariencia, un golpe terrible, porque en la superficie de su confianza en ella no había sido jamás desflorada. ¿Y no somos todos así? Por un esfuerzo de voluntad, impedimos que nuestro conocimiento intuitivo y profundo salga de lo inconsciente. De ahí ese estado de temor, de aprensión que hace el golpe 10 veces más violento cuando lo recibimos por fin. Constanza, no puedo describirte el estado en que me puso tu carta. Tal vez consigas imaginarlo si te tomas el trabajo, pero seguramente no forzarás tu imaginación al respecto. No tengo más respuesta que darte. Nada puedo comprender. Nada puedo antes de verte en persona aquí, en circunstancias normales. No tengo necesidad de decirte que aquí nadie sabe nada. De manera que a tu regreso, todo parecerá natural. Entonces, después de que discutamos juntos la situación, si no cambias de idea, llegaremos sin duda a un arreglo. El erotismo, la sexualidad, la sensualidad, el deseo, el placer, son palabras a las que Lawrence les descubre nuevos significados e incorpora a su obra para desmenuzarlas y ponerlas al servicio del hombre. Hay quien dice que Lawrence vio al sexo como una experiencia mística, que aportaba al hombre un contacto inmediato con la realidad. René, ¿qué piensas de ello? Bueno, hay críticos que efectivamente dicen que para Lawrence el sexo era una religión. Yo no creo algo así, pero en términos generales, para Lawrence lo erótico, lo obsceno, lo pornográfico, el sexo eran cuestiones esenciales, pero aquí hay que tomar en cuenta que eran diferentes para lo que el común le concede a estos términos. Para él son, efectivamente, tal vez siguiendo esta misma terminología o esta misma idea de religiosidad, eran elementos sagrados de una hermosa intimidad que conlleva a la salvación del hombre o de la mujer. Él, como decía hace un momento, escribió muchísimo sobre todo esto, sobre pornografía, obscenidad, sobre erotismo, y les daba significados muy distintos a los que el común les da, les concede. Es curioso toda esta gran bibliografía que ahora se ha reunido en varios libros, pero que son artículos, ensayos, y eran más bien las defensas que él hacía de su propia obra y de su propia persona ante las críticas y ante la censura. Pero aún ahora, porque son textos que tienen mucho más de 50 años escritos, resultan difíciles de entender porque seguimos viviendo dentro de una moral muy convencional. Por ejemplo, para él era más prostituta una esposa que una ramera, es decir, porque le daba a la ramera, es decir, la calidad de digamos, tenía la posibilidad de entregarse cuando le daba la gana, mientras que la esposa lo tenía que hacer porque el marido era una suerte de seguro de vida, porque la habían prácticamente comprado. Entonces, para Lawrence decía, si esta mujer
acepta la promiscuidad de su marido, si acepta los engaños, si acepta los malos tratos, significa que es por una razón muy distante de la amorosa, significa que está vendida a esa persona, a ese hombre. Y esto, bueno, pues era mucho más hiriente para la sociedad a veces que sus propias novelas. Y entonces él entró en una especie de juego en donde era censurado, perseguido, se defendía y lo perseguían más todavía por este tipo de conceptos. Pero para él incluso términos que serían terribles como lo obsceno o lo pornográfico, no tenían esa cosa de terrible, de prohibido. Para él obsceno era simplemente fuera de escena. Es decir, no era esta cosa terrible que no se puede ver, que no se puede precisar, el hacer el amor de manera oculta, siempre bajo las sábanas, sin tener que ver con la luz apagada. Para él eso no existía, para él el cuerpo era natural, finalmente así debe ser visto. Y entonces, bueno, pues esto fue una ruptura con la moral de su tiempo terrible. Pienso que muchos años después, ya con la aparición de Miller o de Anais Nin, empieza a reivindicarse el nombre de Lawrence y empieza a ser publicado ya en versiones no expurgadas. Pero déjame decirte algo muy chistoso. La primera vez que yo leí La amante de Lady Chatterley en español, alrededor de 1957 o 58, era una versión expurgada. Entonces yo no conocía realmente a Lawrence sino hasta muchos años después, lo que te dará una idea del tiempo que ha durado la persecución contra él. Entonces era muy difícil encontrar los libros de Lawrence, aún ya en países en donde la moral se había transformado o había sufrido algunas modificaciones. Pensemos, por ejemplo, que en efecto el grupo de Miller y de Anais Nin reivindica, insiste mucho en que es un gran autor, en que es prácticamente una especie de patriarca erótico fundamental en la literatura. Y después Henry Miller, a quien Norman Mailer le llamará el genio de la lujuria, eso es muy bonito, ¿verdad? El genio de la lujuria, va a ser incluso como una especie de, como un recuperador de la obra de Lawrence. Hay mucha diferencia, desde luego, entre Miller y Lawrence. Yo creo que a veces Miller carece de ese toque poético que tanto le preocupaba a Lawrence, pero que evidentemente pues también están dentro de esta misma línea de ver el amor y el sexo como la salvación de la pareja. Clifford, lo que tienes que hacer es pedir el divorcio. ¿Y por qué pediría el divorcio? Porque no quiero vivir más aquí. Y tú, en el fondo, no quieres saber nada más conmigo. Perdón. Yo no cambio. En lo que me concierne, puesto que eres mi mujer, preferiría que permanecieses bajo mi techo dignamente, tranquilamente, pero poniendo aparte toda cuestión de sentimientos, y te aseguro que para mí implica poner aparte mucho. Me resulta mortalmente amargo ver destrozar esta vida respetable, simplemente para satisfacer un capricho. Yo no puedo hacer nada. Es necesario que parta. Clifford, voy sin duda a tener un niño. ¿Y esa es la causa por la que debes partir? Sí. ¿Y por qué? ¿Es que Duncan Forbes quiere tanto a su retoño? Ciertamente más de lo que tú podrás quererlo. Pero veamos. Tengo necesidad de mi mujer y no veo ninguna razón para dejarla partir. Si a él le gusta tener un hijo bajo mi techo, no veo inconveniente alguno y el niño será bienvenido. Siempre que el orden y las convenciones de la vida sean respetadas. Pero es que no comprendes. Es necesario que te deje. Es necesario que viva con el hombre que yo amo. ¿Verdaderamente? Sí. Querida señora, es usted demasiado inteligente para creer en su amor por Duncan Forbes. Créedme, aún ahora me prefieres a él. Pero... ¿por qué cedería entonces a ese absurdo? ¿Por qué?
Porque no es Duncan Forbes a quien yo amo. Habíamos dicho que era Duncan Forbes cuidando tu sentimiento. ¿Para cuidar mi sentimiento? Sí, porque el hombre a quien amo... vas a odiarme. Es el que fue tu guardabosque. Si hubiese podido, él habría saltado de su silla. Su cara se puso amarilla y mientras la miraba con furor, sus ojos, como si contemplaran una catástrofe, se le salían de... Dios mío, los seres como tú deberían ser exterminados. ¿Pero por qué? Esa escoria, ese patán presuntuoso, ese miserable pillo. Decir que tuviste relaciones con él, aquí mismo, cuando él era uno de mis criados. Dios mío. Calma. No tiene fondo la bajeza de las mujeres. Clifford. Sí, eso prueba lo que siempre pensé de ti. Tú no eres normal. Tú no estás en tu sano juicio. Eres una de esas mujeres pervertidas y medio locas que no pueden dejar de correr tras la depravación, que tienen la nostalgia del lodo. De pronto, se había vuelto ardientemente moral. Él se veía a sí mismo como la encarnación del bien, y a Mayors y a Constanza como la encarnación de la bajeza y el mal. Y bien, ¿no te parece entonces que lo mejor sería que nos divorciáramos y terminar de una vez? No. Ve a donde quieras. No tengo ninguna intención de divorciarme. ¿Consentirías entonces que el niño fuera legalmente tu hijo y heredero? Así dejó Constanza nuevamente a Clifford. Mayors encontró trabajo en una granja. Durante 6 meses, él trabajaría en el campo para que más tarde pudiera poseer con Constanza una pequeña propiedad. Del estilo narrativo de las estructuras de sus textos, del manejo de sus personajes y situaciones, ¿qué podrías decirnos, René? Bueno, Lawrence era un escritor muy cuidadoso en sus materiales, sobre todo en sus novelas. Pienso que fue donde mayor cuidado puso, porque sus textos, sus ensayos, sus artículos, a veces son descuidados. Le importa más lo que va a decir, lo que está diciendo, que la forma, que la manera en que va a decir esas cosas. Y esto se explica por lo que yo señalaba hace un momento, porque está inmerso en un combate contra la moral burguesa. Pero creo yo que en términos generales manejó con mucho cuidado todas las estructuras y curiosamente siempre manejó pocos personajes. Es un escritor muy íntimo, hasta en eso. No maneja muchos personajes, ni maneja escenarios públicos grandilocuentes, exagerados. No. Todo es una literatura muy íntima, muy discreta, de pocos personajes, y esto también nos lleva a algo. Se preocupa también en los diálogos. Es muy cuidadoso en sus diálogos, y quizás sean de una gran profundidad. A veces algunos les han parecido petulantes, pero creo yo que son partes esenciales en sus libros. Y bueno, tan hizo una gran literatura que hoy en día sigue siendo muy leído y comentado. Quizás todavía se le lea con cierto morbo, se busque todavía el aspecto más erótico de su obra, por lo menos cuando lo han llevado al cine así ocurre. Pero en términos generales creo yo que es un autor esencial para el siglo XX y como todos ellos, pues un revolucionario. Muchas gracias, René, por estar con nosotros y hasta pronto. Hasta pronto y gracias a ti, María del Carmen. Y también gracias a ustedes que amablemente siguieron esta emisión de Fantasías en Carrusel. Por lo pronto los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa y que se involucren más en la obra de este artista fundamental que es Lawrence. Buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel.
un programa literario con René Avilés Favila. Controles técnicos Alfonso Espinosa, musicalización Vicente Morales, guión Jairo Calixto Albarrán, actuación de Rafael Rocha, Ángeles Grajeda e Ignacio Casas, asistencia de producción María Estela Hernández y Elvia Escobar, producción Diana Constable, conducción María del Carmen Farías.